Bien, vamos a empezar este video utilizando la fórmula de derivada de una función constante. Habíamos mencionado como fórmula número 1 que si la función es igual a una constante, su derivada es igual a 0. Es decir, si tenemos el siguiente ejercicio, que f de x es igual a 5, ¿no? Donde 5 es una constante, su derivada de esta función f de x será 0, ¿no? La derivada de una constante. Si tenemos acá otra función f de x, pero ahora con un negativo, f de x igual a menos 2,5, es una constante también. Su derivada también es 0. Tenemos el siguiente ejercicio, raíz cúbica de 4, si bien es una raíz, pero es una constante, no contiene variables, es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Muy bien, eso por un lado. Ahora, haciendo uso de otra fórmula, vámonos a la 3, que dice, si la función f de x es igual a una constante multiplicado por x, su derivada es igual directamente a la constante. A ver, hagamos algunos ejercicios que nos permitan entender mejor esta fórmula. Tenemos una función, la función f de x igual a x. Su derivada es, a ver, se sobreentiende que esta x tiene una constante aquí delante, que se supone que es la unidad. Pero ya vimos en la fórmula 2, incluso que tenemos en una anterior diapositiva, en el conjunto de fórmulas, la derivada de x es igual a 1. Pero en realidad se aplica también en la 3, porque esta función, que es una constante multiplicado a x, se sobreentiende que delante de esta x está la unidad. Entonces la derivada de esta constante multiplicado por x es igual a 1. Ya esto sería importante que lo memoricemos porque lo vamos a utilizar mucho. La derivada de x es igual a 1 directamente. Acá tenemos otra función f de x igual a 3x, que es una constante que multiplica x. Su derivada es igual a 3 directamente. Si tenemos otro ejercicio, f de x igual a menos 2 séptimos por x, donde acá tenemos una constante menos 2 séptimos que multiplica x, su derivada es igual directamente a menos 2 séptimos. Bien, acá tenemos otro ejercicio, otra función f de x, que es raíz de 3, que es una constante que multiplica a x, ¿no? Su derivada, o sea, haciendo uso de esta fórmula 3, es directamente igual a la constante, es decir, a la raíz de 3. Bien, continuemos haciendo más ejercicios. Acá tenemos una función f de x de 8x menos 3. Fíjense que ya son dos factores acá que están juntos. La regla número 4 nos dice que si la función tiene varios factores, se deriva por separado, ¿sí? Se deriva cada factor manteniendo el signo de enlace. Entonces, la derivada de 8x, que vimos en la anterior diapositiva, que es la fórmula número 3, recuerden, es una constante que multiplica x. La derivada de 8x, ¿cuánto sería? 8. Y la derivada de menos 3, que es la derivada de una constante, que sería la utilización de la fórmula 1, dice que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, derivando por separado, la derivada de 8x sería 8 y la derivada de menos 3 sería 0. Es decir, que la derivada de esta función f de x de 8x menos 3 es directamente igual a 8. Tenemos esta otra función, f de x igual a menos 3x más 5. La primera derivamos por separado, ¿cierto? Entonces la derivada de menos 3x, haciendo uso de la regla 3, derivada de menos 3x sería 3. Y la derivada de 5, que sería la derivada de una constante, en la regla 1 nos dice que es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función f de x sería directamente menos 3. Perfecto. Vamos a este siguiente ejercicio. F de x igual a menos 1/5 x menos 6 séptimos. Derivemos por separado. Eso nos dice la regla número 4. Entonces, la derivada de menos 1/5, que es una constante que multiplica x, nuevamente hacemos uso de la regla 3, que es una constante por x. Entonces, la derivada de este factor menos 1/5 x sería menos 1/5 directamente. Y la derivada de menos 6 séptimos, que sería la regla número 1, la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de esta función es menos 1/5 directamente, ¿no? Porque la derivada de menos 6 séptimos sería 0. Muy bien. Vamos a un siguiente ejercicio. Ahora nos interesa un poquito ya utilizar la regla número 6, la cual nos decía
que una expresión b elevado a n, utilizamos esta fórmula para su derivación. Pero esta fórmula está hecha cuando esta expresión b es una expresión compleja, una expresión que contiene la variable. Nosotros nos vamos a enfocar ahora simplemente asumiendo que esta expresión b es x solamente, ¿no? Cuando es solo x, por lo pronto. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando y es igual a x elevado a n, su derivada aquí es igual. El n se viene delante, se vuelve a copiar la variable x, elevado a n menos 1, es decir, que se le resta 1 a la potencia. Si podemos utilizar esta fórmula directa, porque esto en realidad es una función bastante sencilla para que se nos facilite, ¿cómo quedaría esto? A ver, el n se viene delante, así que el 5 se viene delante y se le resta 1 a la potencia. Como es x quinta, que era x cuarta. Entonces su derivada de esto sería 5x, se le resta 1 a la potencia. Entonces directamente su derivada sería 5x cuarta. Fíjense que la potencia se viene delante y se le resta 1 a la potencia. Eso sería importante practicarlo para ya poder hacerlo mucho más rápido. Aquí tenemos otro, x a la octava. ¿Cómo sería su derivada de x a la octava? Ya aplicando esta fórmula nuevamente, que es x elevado a una potencia. La potencia se viene delante y se le resta 1 a la potencia, ¿no? Entonces el 8 adelante se le resta 1 a la potencia. Entonces la derivada de esta función x a la octava sería 8x séptima. Acá tenemos la función x cuadrado. De la misma manera, la potencia se viene delante y se le resta 1 a la potencia. Entonces la derivada de x cuadrado sería 2x, ¿no? Porque bueno, 2 menos 1, 1. Y x elevado a 1 se entiende que es x solamente. Bien, acá tenemos otra función, pero que ya está formado por varios factores. Recordemos que la regla número 4 nos dice que cuando tenemos varios factores, derivamos por separado. Entonces tratemos de ir haciéndolo mentalmente. A ver, la derivada de x a la cuarta, ¿cuánto sería si aplicamos esta fórmula? Sería 4x cubo. Muy bien. Derivada de 3x, hemos visto cuando una constante multiplica a x es igual a la constante, ¿no? Entonces la derivada de 3x sería 3 solamente. Y la derivada de 8, la derivada de una constante, cuando está sola es, en la regla número 1, es 0. Entonces, si tenemos esta función f de x, x a la cuarta menos 3x más 8, pues su derivada sería 4, bueno, le restamos 1 a la potencia, sería 4x cubo, la derivada de 3x, que sería 3, y la derivada de 8, que sería 0. Muy bien. Acá tenemos otra función, menos 5 sobre 4x menos 2. Esta es una constante que multiplica x. Y la derivada de una constante que multiplica x, aquí es igual a la misma constante. Y la derivada de una constante cuando está solita, la derivada de menos 2 sería 0. ¿Cómo sería su derivada de esta expresión f de x? Simplemente menos 5 cuartos, ¿no? Que sale de la derivada de menos 5 cuartos x. Porque la derivada de menos 2 es 0. Bien, acá tenemos otra función, son varios factores. Derivamos cada uno por separado. Pero tratemos esto ya bueno, hay que aplicar esta fórmula, claro está. Pero tratemos de hacerlo mentalmente. A ver, la derivada de x quinta, ¿cuánto sería? 5x cuarta, ¿no? Porque la potencia se viene delante y se le resta 1 a la potencia. La derivada de x a la cuarta sería 4x cubo, muy bien. La derivada de x cuadrado sería 2x. La derivada de x, lo vimos ya anteriormente, derivada de x es solamente 1, muy bien. Y la derivada de menos 4, la derivada de una constante es 0. Muy bien. Entonces, efectivamente, le resta 5, le quitamos 1 a la potencia, esto nos va a quedar 5x cuarta. Acá la derivada de x cuarta, el 4 se viene delante, le restamos 1 a la potencia, nos queda 4x cubo. En la derivada de x cuadrado, el 2 se viene delante, le restamos 1 a la potencia, nos queda 2x. La derivada de x es 1. Y la derivada de menos 4, que es una constante, es 0. Entonces, esta será la derivada de esta función f de x. Muchas gracias.